Estrada Navarro y Asociados y Correduría Pública número 31 se complacen en presentarles su programa denominado Acción México, donde como cada jueves en punto de las 7 p.m. tiempo del Centro de México, le ofrecemos un ciclo de entrevistas realizadas por nuestros peritos oficiales Diana Estrada, Edgar Estrada, Marcelo Estrada y Armando Estrada, a expertos a nivel nacional e internacional sobre temas de emprendedurismo en las áreas de arte, marketing, empresas y evaluación. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a este su programa Acción México. A nombre de Estrada Navarro y Asociados y de Correduría Pública número 31, la saludamos este día jueves 10 de septiembre del año 2020, justamente a las 7 de la noche que iniciamos este programa especial. Pues tenemos un tema súper interesante, más que todo, que es el mes del testamento, el mes de septiembre, que a nivel nacional todos los notarios se ponen de a modo, se ponen guapos para que todos podamos elaborar nuestro testamento. Y tengo el honor de presentarles a la licenciada Silvia Saldaña, quien es la notario público número 41, que está en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y a nuestro amigo también, el notario público, el licenciado Francisco González Treviño, notario público número 68 de Montemorelos, Nuevo León. Licenciados, sean bienvenidos. Muchas gracias, Edgar, por su amable invitación. Al contrario, estamos aquí para servirles. Muchísimo gusto. Gracias, Edgar. Qué contentos de estar aquí con tus invitados en este programa y estamos aquí para atender algunas inquietudes y dudas de la gente. Aquí, encantado. Muchas gracias a ustedes. Créanme que este programa es especial por la situación que es el mes del testamento y hemos tenido muchas preguntas del auditorio, en ocasiones que hasta nos han invitado a programas en cuestiones de evaluación, se toca el tema del testamento. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a empezar por dar una pequeña reseña de cada uno, para que vean que no nada más son fedatarios públicos, sino que son realmente unas eminencias. Empezando por las damas, por la licenciada Silvia Saldaña Díaz, licenciada en Derecho y es titular de la Notaría Pública número 41 en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Ella se ha desempeñado profesionalmente como asesora asociada senior en GA Treviño Abogados y en el Departamento Jurídico Internacional y Jurídico México de CEMEX. Continuamente se está actualizando en diplomados de justicia oral, materia civil y familiar, en Derecho Mercantil Nacional e Internacional, concursos de actualización en materia notarial, seminarios en cuestión fiscal, legislativa, entre otros. Y actualmente, además de ser notario público, es coordinadora de la Comisión de Comunicación y Enlace del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León. Toda una eminencia, licenciada. Sea bienvenida. Muy amable, gracias. Ahora continuamos con nuestro invitado, el licenciado Francisco González Treviño, quien es notario público número 68 de la ciudad de Montemorelos, Nuevo León. Él es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Impuestos por IEE. Y se ha desempeñado profesionalmente en el sector público como director jurídico y como contralor de Gobierno Municipal de Montemorelos, Nuevo León. Coordinador en la Dirección Jurídica de la Contraloría en el Gobierno del Estado y coordinador de modernización del Registro Público de la Propiedad del Comercio en el Estado de Nuevo León. Además de ser notario público titular de la Notaría 68, ha fungido como abogado auxiliar, como notario suplente y actualmente es coordinador de la Comisión Editorial y de Investigación del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León. Bienvenido, licenciado. Tú una eminencia también. Gracias, muy amable. Pues estamos de manteles largos y de color dorado. Siempre se ha tenido, licenciados, la idea de que el notario es una figura que casi no vemos en las notarías.
esto ha venido cambiando durante el tiempo, me ha tocado inclusive a mí vivirlo. En la década de los 90 ya se daba ese mayor tacto del notario con el cliente, y al día de hoy el notario está disponible para todos. Así es, esa es nuestra, bueno, lo que más nos gusta hacer, pero además es nuestra obligación, el prestar ese servicio de fe pública y sobre todo poder orientar a la ciudadanía como corresponde, ¿verdad? En todos los aspectos que tienen que ver con nuestra función. Lejos de ser aquella figura que casi no se veía, ellos son amigos de los clientes, definitivamente, ¿verdad, licenciada? Se puede decir, eso nos gustaría mucho. Fíjate que eso es una de las, yo creo que nuestra actividad como abogados en general necesita o se requiere una base de mucha confianza entre el cliente y el asesor, que somos nosotros, en este caso como notarios, pero yo creo que en el aspecto de todos los abogados, eso es bien importante. Claro que sí. Pues, licenciada, vamos a entrar al tema. Pues, ¿qué le parece si empezamos con usted para preguntarle qué es y para qué sirve el testamento? Claro que sí. Bueno, el testamento es el documento mediante el cual una persona dispone de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte. Esto tiene que ser en forma completamente libre, es decir, estrictamente sujeto a su voluntad, y es un documento personalísimo. En ocasiones se tiene la idea de que tenemos que platicar con el marido o con el copropietario de nuestro bien inmueble para hacer el otorgamiento, pero no es así. Cada quien puede decidir sobre los derechos que le correspondan sobre el bien y disponerlo en su testamento. Y esto es súper importante. Yo creo que la importancia mayor de tener un testamento es que podamos promover la armonía o seguir fomentando, mejor dicho, la unión y armonía familiar. El procurar tener este documento para que se evite a toda costa un conflicto o diferencias entre las personas que más queremos. Así es, Lick. Y aprovechando esta mención que usted hace, fíjese que qué importante es hacer este tipo de documentos, el testamento, porque muchas veces, Lick, digo, no es algo que podamos callar. Los hijos creen que forzosamente sus padres tienen que dejarles algo, como si fuese una obligación, cuando realmente el testador puede disponer de los bienes a como él desee, como usted lo menciona. Así es. Debemos de ser muy cuidadosos de cuidar ante todo la voluntad del testador o testadora. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias. Pues ahora vamos a pedir el auxilio de nuestro amigo el licenciado Francisco González Treviño. A ver, licenciado, pues, ¿usted qué nos puede decir? ¿Cuáles son los tipos de testamento más comunes que se dan en la actualidad? Y más que todo, licenciado, ante esta emergencia sanitaria del COVID-19. Así es, Edgar. Bueno, antes complementando un poquito la pregunta anterior, el testamento en el plano sentimental, pues es un acto de amor. Si así lo queremos ver, es un acto donde el testador deja su voluntad establecida, su voluntad para después a partir de su muerte, dejar bien claras las intenciones, las decisiones que él tuvo a bien tomar con respecto a sus bienes, sus derechos. Y es un papelito, en otras palabras más claras, es un papelito que da la tranquilidad a sus seres queridos, a sus familiares. Y por otra parte, en cuanto a la pregunta que me haces, actualmente digo, el testamento más utilizado, el más común es el testamento público abierto, que es el que pues ya comentó ahorita mi compañera Silvia. Y en estos tiempos de la pandemia, existen otro tipo de testamentos a los que se pudiera recurrir, sin embargo no son los más recomendados. Antes de pasar a comentarles un poco de esto, aquí lo que queremos hacer, invitar a la ciudadanía es a que participe
en otorgar, en acudir ante nosotros notarios para que otorguen su testamento, su voluntad firme, determinante, en un testamento que es el público, el más común, que es el que no tienes problemas, que es el que menos tiene problemas para cuando se da el suceso del fallecimiento, y pueden acudir ante ya sea ante un juez o ante un notario público. En el caso de los testamentos que comentas, que me haces la pregunta sobre cuáles considerados en esta emergencia, pues en esta situación donde los pacientes, las personas están hospitalizadas, están en una situación de difícil acceso para nosotros los notarios por lo que estamos viendo en el cuidado del COVID, de la infección, de las posibles infecciones, se complica mucho el otorgar ya un testamento en un hospital. Y sí tenemos algunos testamentos que pudieran darse de manera privada con testigos, haciendo de puño y letra el testador, escribiendo su testamento. Pero como lo comento, no son las mejores opciones y queda muy vulnerable ese testamento en una situación de contingente, de una situación de judicial o ante ya un inicio de un procedimiento sucesorio. Tienen que tener muchos requisitos estos testamentos que se hacen del puño y letra, que es como el testamento hológrafo, que donde el testador lo hace de su puño y letra, redacta su testamento o con la intervención de testigos, y se debe cumplir con ciertos requisitos y protocolos para que tenga validez. Hay otro testamento que es el privado, que es cuando no se puede hacer el hológrafo, el otorgante, la persona puede hacerlo incluso, alguien se lo puede hacer a ruego, escribirlo, y solamente con testigos, teniendo que reunir de 5 a 3 testigos, dependiendo de la urgencia, se puede otorgar este testamento. Entonces, concluyendo, pues pedimos que traten de hacer los testamentos con tiempo, previniendo incluso en esta etapa de la pandemia, que hagan su cita ante nosotros vía telefónica, vía Zoom. En muchos casos se puede adelantar a saber la voluntad del testador y ya nada más hacer la cita posteriormente para la firma. Esa es la recomendación que hacemos. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Algo más que añadir, licenciada Silvia, al respecto de esto que dice el licenciado Francisco? Sí, pues es esa parte que sí es muy importante, y no solamente en esta época pues tan difícil que estamos viviendo, ¿no? Con esta situación global, sino en cualquier circunstancia. No esperemos a estar en una situación donde ya no podamos tener la forma de manifestar nuestra voluntad inequívocamente, ¿verdad? El que acudamos, el pidamos la asesoría oportunamente y recordar que el testamento pues es como un traje a la medida. Es algo que afortunadamente es una figura muy versátil que podemos confeccionar desde una forma general, universal, que le llamamos, donde se menciona todo lo que yo tenga a favor de tales personas. Y también se puede manejar a través de legados, donde ya mencionamos cosa por cosa, tal bien para tal persona, o me gustaría que a falta de esta persona el legatario sustituto sea esta persona. Entonces, hay varias fórmulas que se pueden adaptar ahí, y es cuestión de aterrizar, entender muy bien lo que quiere el testador y darle la forma legal adecuada. Correcto, Lic. Oiga, pues aprovechando, pues, ¿cuáles son los requisitos ordinarios para que cualquier persona elabore su testamento, Lic? Claro que sí, pues lo principal, lo primero es que haya capacidad legal. Eso quiere decir que sean mayores de 16 años, que es la edad mínima que se debe de tener aquí en Nuevo León para otorgar un testamento, y que se tenga capacidad natural también, es decir, que se encuentre en su pleno juicio, ubicado en tiempo y espacio, que pueda manifestar, como lo hemos mencionado reiteradamente,
su voluntad. En ocasiones hay personas que son sordos o que no pueden hablar, pero eso no significa que no puedan dar a conocer su voluntad expresamente. Lo pueden hacer por escrito, lo pueden hacer con señas, lo pueden hacer a través de un intérprete, que eso también se hace constar en nuestros instrumentos según se requiera. Tenemos reglas muy específicas para ello dentro de la ley que nos rige, que es la ley del notariado. Entonces, afortunadamente existen esas opciones y pues lo más importante es de nueva cuenta acercarse a su notario de confianza o al notario que le quede más cerca y hacer esa consulta. Oye, mira, yo tengo esta situación, este problema, pero pueden haber soluciones que podamos encontrar para ellos. Claro que sí, muchas gracias, licenciada. Pues siguiendo con el tema, licenciado Francisco, escuchamos a la licenciada Saldaña que comentaba en un principio lo que definió como el testamento, que es el instrumento para que una persona después de su muerte pueda destinar o decir cuál es el destino de sus bienes, derechos y obligaciones. Licenciado, ¿usted nos puede dar un ejemplo, unos ejemplos de qué es lo que se puede testar, heredar o legar? Hablando de bienes, derechos y obligaciones, licenciado. Sí, claro que sí. Lo que comúnmente se heredan son los derechos, los bienes, bienes inmuebles, bienes muebles, inmuebles, derechos tangibles e intangibles. Por ejemplo, lo que son acciones, títulos mercantiles, pagarés, etcétera. Todo lo que son activos, lo que son bienes, incluso las obligaciones o las deudas también se heredan, no solamente los bienes. Hay que cumplir también con el pago de las obligaciones o deudas que en este caso el testador haya tenido antes de la muerte. Y aun cuando no se ponga en el testamento, pues hay que solventarlas. El caso de las condiciones que se pueden establecer, el testador puede establecer libremente sus condiciones al disponer de sus bienes. Por ejemplo, se puede hacer una serie de disposiciones como un bien, dejar un cierto bien a la nuda propiedad a una persona y el usufructo a otra persona. Y que al cierto tiempo se unifiquen los dos derechos en una sola titularidad. Es por eso un ejemplo. También hay que considerar que en los testamentos no podemos establecer ciertas cláusulas o condiciones que sean de difícil, o sea, físicamente o legalmente imposibles de realizar. Tampoco no se pueden poner obligaciones de no hacer o de no dar. Por ejemplo, el establecer que va a heredar mientras no se case la persona. Hay ciertas condiciones que no son válidas en un testamento y que hay que considerar que el notario ya en su momento pues les dará la asesoría para que tomen una buena determinación de cómo heredar sus bienes. Por ejemplo, también hay que considerar que al de hacer un testamento se deben de cuidar los intereses de los menores. Un testador debe de vigilar porque los menores de edad de 18 años tengan una pensión alimenticia. O sea, no puedo yo heredar, por decir, a un hermano o a un papá mis bienes si yo tengo todavía hijos menores que tienen derechos de pensiones alimenticias o derecho a la educación. Tampoco si tengo hijos mayores de edad que estén imposibilitados para trabajar y que estén libres de matrimonio y vivan honestamente. También tenemos que considerar cuidar a los incapacitados. El cónyuge que también sobreviva, que esté impedido para trabajar y que no se haya casado, también tiene ese derecho a que se le deje algo de la herencia. En el caso de padres o abuelos, si estos no tienen cómo subsistir, concubinos y incluso hasta hermanos, nietos o sobrinos que estén incapacitados y que no tengan a alguien que esté velando por ellos o alguien que no se haga cargo.
Esas situaciones muchas veces no se ven a la hora de otorgar los testamentos. Sin embargo, hay que considerar que si hay alguien que tiene ese derecho, como la ley se lo da, de reclamar una pensión alimenticia, un derecho a la educación, se tendría que ver primero por esos derechos, esos intereses, antes de que alguien pueda heredar los bienes. En el caso de la tutela, que también es un aspecto importante, en la tutela de los menores, es conveniente que al hacer un testamento, los que tengan hijos menores de edad designen algún tutor testamentario, por si si ninguno de los dos padres estuviera vivo en el momento del fallecimiento de este último, tener considerado dejar a alguien, algún hermano, algún padre considerado como tutor testamentario, para que se haga cargo de la custodia, del resguardo, y de representar legalmente a los menores, mientras sean menores de edad, a los hijos. Esa también es una de las recomendaciones que deben de tomar en cuenta. O sea, con esto, licenciado, nos está diciendo que aunque no tengas bienes y tienes hijos menores, tienes que hacer tu testamento por la seguridad jurídica de tus hijos. Así es correcto. Aunque uno no tenga los bienes, lo recomendable es que como un seguro, así como adquirimos seguros de vida o seguros de gastos médicos para prevenir situaciones futuras, pues lo recomendable es que incluso los que tienen hijos menores de edad tengan esa precaución de designar en un testamento a alguien a quien le van a dejar la tutela, porque en caso de no dejar designado un tutor, ya entraría la ley, la tutela legítima, donde ya hay que ver quién es el que tiene más derecho por ley, por preferencia, a ser designado tutor. Entonces, si uno quiere disponer o ya tiene hablado, platicado con alguien, que esas cosas las debemos de comentar de antemano con nuestros hermanos, con nuestros padres. Oye, si llego a faltar, pues voy a dejarte a ti designado en un testamento como tutor testamentario de mis hijos, para que en caso de que no esté ni la madre ni el padre, llegaran a requerirse esa situación, que de hecho sí se ha presentado. Se presenta ya muy comúnmente el hecho de que quedan menores de edad sin los padres que ejercen. Exactamente. Entonces, por eso la recomendación. Así es. Muchas gracias, licenciado. Pues, licenciada Saldaña, siguiendo con este tema tan importante y tan interesante, fíjese que ha habido personas que comentan, oye, tengo una casa a crédito, es del banco, ¿la puedo dejar en mi testamento a favor de mis hijos? O la otra, estoy pagando un vehículo, se lo debo a la financiera, ¿se lo puedo señalar que se lo voy a dejar a mi otro hijo? ¿Es posible eso, licenciada? Claro que sí. Definitivamente, cuando hacemos un contrato con alguna institución de ese tipo, se contraen, así como se contraen obligaciones, también derechos. Entonces, al tener el hecho de que lo estén pagando, no quiere decir que no puedan testar sobre precisamente el derecho de propiedad que tienen sobre ese bien, mueble o inmueble. Es claro que sí es posible. Y como lo mencionó el licenciado Francisco, efectivamente, la sucesión, ¿qué es la sucesión? O sea, cuando uno llega a faltar y se abre el procedimiento sucesorio, es decir, muere la persona, el testamento cobra validez, se inicia el proceso sucesorio, ya sea ante notario o ante el juzgado. Bueno, habiendo un testamento, definitivamente tiene que ser lo recomendable es que sea por nuestra vía. Solamente tendríamos que abstenernos de asesorar a las partes en este proceso si hubiera conflicto entre ellos. Si entre los herederos se presentan diferencias, entonces nosotros por ley debemos abstenernos de participar en esa orientación y sugerir que vayan al juzgado para seguir el procedimiento. Entonces, la sucesión es a lo que le llamamos quién responde de esos derechos y obligaciones que tenía la persona en vida. Es decir, no porque yo me muera ya no tengo que pagar o ya el derecho se extinguió, para nada.
la sucesión, o sea, es decir, el albacea y los herederos le dan seguimiento a esto a través del procedimiento correspondiente. Correcto. A ver si entendimos, licenciada. Entonces, yo cuando adquiero una vivienda y tengo un crédito, vamos a decir, con un banco X, para poder garantizar yo ese crédito, tengo que adquirir la propiedad primeramente y luego se la doy en garantía al banco, ¿es correcto? Es decir, en el proceso en el que se contrata, se hace el contrato de crédito, la propiedad ya queda a nombre de la persona. Ah, A lo mejor correcto. ahí es donde está la duda. Muchas veces dicen, no, pues es que no es mía porque la estoy pagando. No, sí es tuya, pero Así es. estás pagando el crédito. O sea, ya está a tu nombre, pero hay que continuar con esa deuda, con el cumplimiento de Correcto, porque sí, porque siempre es estilado de que, oye, es del banco porque no termino de pagársela. Entonces, para los que nos están escuchando aquí la vía Facebook, cuando tú adquieres algún bien, ¿sí? A través de un crédito, primero adquieres la propiedad, o sea, eres dueño, porque tú le debes a la financiera o al banco dinero, no le debes la cosa, le debes dinero. ¿Es correcto, licenciada? Se puede decir así. La financiera lo que quiere es que se haga el pago de la deuda, ¿verdad? Entonces ya está a nombre del acreditado en este caso. Así es. Y tienen años, fíjese, licenciada, tienen varios años de que las financieras se protegen a través de seguro de vida. Seguro de vida para lo que viene siendo el deudor, para que aplique el momento de que muere, queda saldada la deuda y ahora sí, los herederos no tienen ningún problema. El autoseguro, así es. Eso sucede también en los créditos de Infonavit, por ejemplo. Así es como se protege. Y todos, ¿verdad? También los beneficiarios pueden llegar a cuando ya la persona muere, pues entonces pueden acceder a ese bien. Correcto. Muchas gracias, licenciada. Pues, licenciado Francisco, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué pasa con los bienes de una persona que muere y no dejó testamento, licenciado? Bueno, pues aquí, cuando no dejas testamento, se abre una sucesión legítima. Okay. La sucesión legítima tiene unas reglas y tiene un orden de preferencia en las personas que pueden heredar cuando no existe un testamento. Entonces, la ley nos da primeramente, en primer lugar, nos pone a los hijos y a los cónyuges casi en el mismo nivel el cónyuge que el hijo. Cuando el cónyuge no tiene más bienes que la proporción de que va a heredando a los hijos, el cónyuge entra como un hijo más. Entonces, en primer lugar, son todos los hijos por igual tienen derecho a heredar y van a heredar en la misma proporción. Si son 2 hijos, va a heredar 50 y 50 cada quien. El siguiente nivel, cuando no hay hijos, entonces sigue la línea descendente, ¿verdad? Se va a los nietos. Y luego, si no hay nietos, se va a bisnietos. Entonces, esa es la primera regla, que se va en orden descendente. Ya cuando no tenemos descendientes, entonces sigue el orden ascendente. A los padres, abuelos. Primero los padres, si no hay padres, a los abuelos. Y ya cuando no hay descendientes ni ascendientes, entonces sigue la regla colateral. Nos vamos a los hermanos. Nuestros hermanos son los siguientes en el orden de preferencia para heredar. Si no hay hermanos, si ya fallecieron, pero hay sobrinos, entonces son los sobrinos, y después hijos de sobrinos, y el último los tíos que están en tercer grado. Nuestros tíos son los que también, si no hubiera nadie de los anteriores, también tendrían derecho a heredar. Ese es el orden en que se van en orden de preferencia, como van excluyéndose, los más cercanos van excluyendo a los próximos o a los más lejanos. Todos van a heredar en partes iguales en el rango en que estén, en el rango de hijos, en el rango de hermanos, en el rango de tíos. Entonces por eso la insistencia de nosotros en el Programa Nacional del Testamento,
es en hacer accesible el testamento para que concurran con notarios y dejen mejor establecido cómo quieren, a quién quieren heredar, a quién quieren dejar establecido que van a heredar sus bienes. Esa es mi participación. No sé si alguna duda, con todo gusto. Entonces, me parece muy interesante esto, licenciado. Entonces, cuando no hay testamento y hay un matrimonio con hijos, o sea, hay cónyuge, supérstite en este caso, o la que vive, ella va a heredar igual que los hijos. La proporción es lo que usted está diciendo. Siempre y cuando no tenga bienes, la cónyuge. Correcto, correcto. Si la cónyuge tiene el 50%, vamos a decir, de la casa. La propiedad. Vamos a hablar de una casa que dejó el de cuyos, el que falleció, el esposo de una casa, y el 50% está a nombre de la señora, de la cónyuge. El otro restante 50% que le correspondería a él, ese es el que se va a distribuir entre los hijos. Correcto. Ya que la esposa tiene su parte de esa masa hereditaria, que es el 50%. En ese caso no entra ella como heredera. Ok. Entonces sería en el caso entonces de que vamos a suponer que existió separación de bienes entre cónyuges y nada más el muerto o la persona que murió era los bienes a nombre de él, entonces sí su esposa pudiera en un momento determinado obtener herencia igual que los hijos, en ese caso. Es correcto. Si hay dos hijos, si quedan dos hijos y la cónyuge, serían 3 los herederos y serían en 3 partes iguales la adjudicación de ese bien. Excelente, licenciado. Créanme que nos ha sacado una gran duda aquí al auditorio, porque también muchas veces se ha escuchado de que no, la cónyuge no tiene derecho, no, pues sí tiene derecho, claro que sí, así es. Salvo la excepción que usted dice que cuando tienen una copropiedad o que tiene bienes la cónyuge, bueno, pues es para los hijos, así es. Es correcto. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. Licenciada Saldaña, vamos a suponer que el autor de una herencia o el testador muere, ¿sí? Entonces, legalmente tenemos que proceder a abrir la sucesión. O sea, se abre el testamento cuando hay testamento, ¿verdad? En ese momento, licenciada, ¿ante quién tienen que acudir los que se creen con derecho a la herencia? Bueno, definitivamente a su notario de confianza, o como les comenté en un principio, llamar al Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León, que también tiene abiertas sus puertas, teléfonos para proporcionar los datos del más cercano a su domicilio. Existimos 147 notarías en el Estado de Nuevo León que les podemos atender y orientar. Definitivamente hay que acercarse al notario y entonces se abre el testamento, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Tienen que ser pues una persona o varias personas que tengan interés jurídico. Eso quiere decir pues que estén mencionados como albacea, como herederos dentro del documento y de preferencia acudir con el documento, ¿verdad? Se supone que cuando el testador elabora el testamento ante nosotros le entregamos su documento original y lo más conveniente es que él avise a su albacea, a quien haya designado como albacea, dónde se encuentra el documento, para que el caso, en el momento que él llegue a morir, el albacea pueda localizar este documento y acercarse al notario. En caso de que ese documento se llegue a extraviar o por alguna razón se destruya, no pasa nada, no tenemos por qué mortificarnos, ya que parte del proceso que llevamos a cabo una vez que hacemos el testamento, tenemos obligación de enviar los avisos testamentarios tanto al Archivo General de Notarías como al Registro Público, dando noticias de que la persona otorgó el testamento en tal fecha. No quiere decir que quede inscrito y que todo México se entere del contenido de mi testamento, no. Simplemente que existe. Inclusive hay un registro nacional de testamentos
en donde podemos, de hecho tenemos la obligación, cuando se inicia el procedimiento sucesorio, tenemos obligación de hacer la consulta a través del informe que se solicita precisamente al Archivo General de Notarías y al Registro Público, en el cual hacen esta búsqueda electrónica para saber si la persona tenía un testamento aquí en Nuevo León o en algún estado de la República. Afortunadamente ya existe ese sistema que nos permite conocer esta información porque es sumamente importante. El testamento que digamos que vale, como lo decimos también coloquialmente, es el último testamento. Correcto. Entonces, si yo hice uno aquí en Nuevo León el 2013, pero el 2020 elaboré uno en Yucatán, bueno, pues ese es el que cuenta. Muy bien. Ok, licenciada. Entonces usted lo que nos dice es que el testamento lo podemos cambiar en el momento que nosotros deseáramos hacerlo, ¿verdad? Definitivamente. Muy bien. Y qué bueno que retomas ese punto. En un principio me hiciste la pregunta qué era el testamento y en el afán de tratar de explicarlo en palabras muy, muy sencillas, mencioné que era personalísimo y que era libre de acuerdo a la voluntad, pero no aclaré que es revocable, es completamente revocable. Ajá. Entonces, esa es una de las virtudes de esto, ¿no? Que en el momento en que ya no estemos cómodos con la disposición testamentaria que hicimos en algún momento y circunstancias de nuestra vida, podemos otorgar uno nuevo y revocar el anterior. Quedaría sin efectos todos los anteriores. En automático. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Licenciado González, ¿quién representa legalmente la sucesión? Es decir, ¿quién representa lo que nos dejó una persona fallecida con o sin testamento? Ok, Edgar. Pues mira, en el caso de los testamentos, regularmente siempre dejamos señalado en la persona que va a ser quien funja las funciones de albacea. Y en el caso cuando no existe el testamento, hay que nombrar, por los herederos se tiene que nombrar el cargo de albacea. En los dos casos, tanto en el testamento como en la sucesión intestamentaria, el albacea testamentario como el albacea designado en la sucesión intestamentaria tienen que aceptar el cargo. Sí, y es en ese momento donde ya adquieren el poder, adquieren las facultades de representar a la sucesión como albaceas. Y las albaceas tienen funciones muy establecidas como un apoderado de representar los bienes, los derechos, obligaciones de la sucesión, hasta en tanto no sean adjudicados a los herederos. En ese transcurso de tiempo, los albaceas tienen obligación de mantener a salvo los bienes, de administrarlos, de cuidarlos, de darles mantenimiento a los bienes y de una serie de responsabilidades que los albaceas tienen de acuerdo a la ley y que en algunos casos es remunerado. El albacea tiene en alguna de las veces remuneración, depende de lo que haga el albacea por las funciones que haga y con acuerdo de los demás herederos. Entonces, pues es así como se representa legalmente los bienes de la sucesión, pero es hasta en tanto, como vuelvo a repetir, se nombre o que el albacea acepte su cargo una vez iniciado el procedimiento sucesorio. Correcto, Lick. Entonces, para entenderlo, el albacea es el representante de los bienes de la persona que murió. ¿Sí? ¿Es correcto? Es correcto, sí, es el representante de los bienes, está a cargo de él, mas no puede, hay que dejar claro que no puede disponer de ningún bien, no puede enajenar, si no es con el consentimiento de todos los herederos, ¿sí? Y salvo ciertas excepciones, en ciertos casos, que reúnan ciertos requisitos para poder vender algún bien antes de que termine el juicio sucesorio. Solamente tiene facultades de administrador o de representante legal en caso de juicios. Por ejemplo, en un caso de arrendamiento de un bien que está en arrendamiento, pues él tendría a su cargo las facultades de defender los derechos de ese inmueble, de ese arrendamiento, en caso de que algún inquilino no
no pague o haya incumplido, él tiene las facultades para iniciar el procedimiento judicial para resolver la situación legal de lo que está reclamando. Pero pues es un representante de la sucesión y tiene la custodia de los bienes. Hay que dejar claro, no es ni el dueño ni tiene facultades de disponer de ellos. Correcto. Y en muchos de los casos, licenciado, ustedes comentaban de que generalmente el albacea, cuando tiene testamento, se designa, ¿sí?, por el mismo testador, ¿sí? Y cuando nos toca a nosotros como litigantes, licenciado, a empezar un juicio de intestado, ahí es cuando el juez les permite a los que se creen con derecho a la herencia o los herederos determinen quién va a ser el albacea entre ellos. O sea, se da la preferencia regularmente entre los que van a ser herederos. ¿Es correcto, licenciado? Sí, es correcto. Bueno, ahí los herederos son los que tienen el poder y la decisión de nombrar, ponerse de acuerdo para nombrar al albacea. Y en caso de que no se pongan de acuerdo, pues los jueces van a resolver a quién le van a dar el cargo. En cuestiones de cuando se dan los supuestos donde no llegan los hermanos o los herederos a ponerse bien de acuerdo, pues ya entraría el juez o la autoridad judicial para resolver. Normalmente los herederos son los que se ponen de acuerdo y nombran a su representante, que es uno de ellos, o pudiera ser incluso un tercero, no tendría que ser un heredero. Pero regularmente sí, son son herederos también. Correcto. Muchas gracias, licenciado. Pues, licenciada Saldaña, tengo aquí una pregunta que le quiero hacer. Es muy general. Si una persona fallece sin testamento, está casada, tiene hijos, ¿cómo procedería a la repartición de los bienes entre la cónyuge que sobrevive y los hijos? Ok. Precisamente va mucho en la línea de lo que comentó el licenciado Francisco hace unos minutos. Cuando hay un cónyuge superstite, en este caso que sobrevive a la persona que falleció, obviamente, el cónyuge hereda como otro hijo, está a la par, siempre y cuando, como lo mencionó Francisco también, que no tenga derechos ya sobre esos bienes, que no haya copropiedad. ¿Sí? Un ejemplo, ya adquirimos, el matrimonio adquiere dentro de la vigencia de su matrimonio un inmueble en donde tienen 50% cada uno, entonces muere el cónyuge, hay hijos y entonces el proceso indica que pues son los hijos los que van a heredar el 50% del cónyuge que falta porque el otro ya tiene la mitad. Correcto, Lic. Pues retomando ahora con el licenciado Francisco, ahorita que usted menciona. Licenciado Francisco, si tenemos el supuesto de que una persona fallece sin testamento, pero no está casado, no tiene concubina y tampoco tiene hijos, ¿ahí cómo procede la repartición de los bienes? Si le sobreviven a esta persona sus padres y sus hermanos. Bueno, como lo comenté en una pregunta anterior, la preferencia de heredar en este caso sería primero los padres, es en línea ascendente, ¿sí? Serían los padres los primeros, a falta de los padres, y si no hay padres y hay abuelos, serían los abuelos, y solamente ya si no hay padres o abuelos, en este caso, los siguientes serían los hermanos, ¿sí? Los hermanos, pero si uno de estos hermanos también ya falleció con anterioridad, entonces los sobrinos de ese hermano tendrán, si es que existen sobrinos, tendrán derecho a, hermanos y sobrinos pueden concurrir a la sucesión. Correcto, muchas gracias, licenciado. Pues, licenciada Saldaña, sí, adelante. Edgar, ¿sí? perdón. Adelante. Precisamente por todo este tipo de situaciones en las que se tiene que llevar el procedimiento dentro de la legítima, como le llamamos, ¿verdad? La sucesión legítima cuando no hay testamento. Por eso es importante hacerlo, precisamente, para que exista ya reglas claras,
y tranquilidad para todos, ¿no? De cómo va a ser el proceso, de quién va a estar a cargo. Por ejemplo, ahorita mencionábamos al albacea. El albacea juega un papel sumamente importante. Es la persona que lleva la batuta del procedimiento. Si bien es cierto, como lo dice Francisco, lo comentó, no es que tenga más derechos o que vaya a poder disponer sin consultar a los herederos, pero sí lleva la batuta del proceso, tiene que reunir a los herederos, hacer que las cosas avancen en un procedimiento sucesorio. Entonces, ¿qué mejor que una persona que esté interesada en el proceso? Si nosotros llegamos a la situación desafortunada de ir a un juicio donde no haya una persona idónea para cumplir con ese cargo y el juez tenga que disponer que un tercero que no, bueno, realmente no tiene interés en mover esta situación o en ayudar a las personas tanto como la propia familia, ¿verdad? Pues imagínate, el procedimiento se vuelve mucho más tortuoso y complicado. Entonces, por eso es muy bueno el poder tener esa opción de decir, bueno, el albacea que voy a designar, el albacea principal, y tenemos opción también de designar un albacea principal y un sustituto en caso de que el primero pues no exista o no pueda cumplir con su cargo. El testador puede ver esas opciones y siempre pensar en una persona que sea prudente, que sea incluyente. Tú sabes, siempre hay alguien en la familia que pues es el que organiza siempre, estira a todo el mundo, funge de mediador, siempre todos tenemos, gracias a Dios, un hermano así, entonces, o un tío, o un familiar muy querido, entonces, pues esa sería la persona idónea, ¿no? Para cumplir con un cargo de esta naturaleza que pueda hacer que el proceso sea pues más dinámico y salgan adelante. Porque como lo mencioné también hace unos minutos, si sucediera, aunque tengan el testamento y acudan al notario y esto pueda ser un poco más ágil, sucede que hay un conflicto o no se ponen de acuerdo, entonces tendríamos que sugerir que vayan a los juzgados y es volver al procedimiento largo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, licenciada. Licenciada, pues aprovechando que estamos hablando con usted, ahorita en este momento nos platicaba el licenciado Francisco de que pues sí se están recabando firmas ante la cuestión de la emergencia sanitaria. Y quiero hacerle yo una pregunta. Ya ve que hay personas que están infectados de COVID y van en recuperación a sus casas. Muchos de los casos que no son graves, ¿sí? Ustedes ahorita están brindando esa atención para que las personas puedan firmar los libros de ustedes al momento de que otorguen su testamento, si es su voluntad. Bueno, las facilidades que estamos llevando a cabo en este momento es para efectos de dar la asesoría, si es necesario vía telefónica o videoconferencia o inclusive algunas preguntas sencillas por correo. En principio para reunir la información y dar los requisitos. Para efectos físicamente el recabar firmas, como tú sabes, uno de los protocolos de salud es que ni siquiera las personas más cercanas al paciente pueden estar con él, estén o no en el hospital, tienen que estar aislados en una habitación, tienen que tener un manejo especial, ¿verdad? De todos sus efectos personales. Entonces, pues me parece que sería complicado el poder tener acceso a una firma, si esa es la situación en la que se encuentra. Correcto. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Licenciado Francisco, le tengo una pregunta más antes de pasar a nuestra sección de preguntas del público. Licenciado, ahorita en este mes de promoción, el mes del testamento septiembre, ¿cuáles son los costos y los gastos para que la gente se anime a tramitar su testamento ante ustedes, que son los fedatarios públicos? ¿Y hasta qué día tenemos esta campaña? Sí, Edgar, mira, esta campaña es para el mes de septiembre. Regularmente, los últimos años se ha prolongado hasta octubre y en estos meses a nivel nacional se ha establecido un costo de 2,000 pesos en cuanto a honorarios, ¿no? 2,000 pesos más IVA
más los derechos por avisos avisos testamentarios que se envía al registro público y al archivo de notarías, dando un costo casi de 3,000 pesos. Estamos hablando de 3,000 pesos redondeado. Correcto. De costo por elaboración del testamento. Y como les comento, pues bueno, estamos dentro del mes de septiembre, pero también estamos posiblemente anuncien que se corra para el mes de octubre para que también tomen con tiempo sus decisiones de acudir ante el notario, y pues los invitamos a que lo hagan en este mes, que es cuando más facilidades tienen, el costo, por lo accesible del costo, para que le dediquen un tiempo que no es más que como si fuéramos a una consulta con el médico. Nos puede llevar 30 minutos la cita para ver lo que son los requisitos, qué es la información que requieren. Y nosotros ya elaboramos el testamento y se hace la cita se hace una cita para recabar la firma del testamento, y en eso ya pues es un tiempo breve, estamos hablando de 10, 15 minutos máximo que ya tendrían que estar esperando para firmar, y posteriormente, ya que se hagan los trámites de avisos sobre el otorgamiento, ya entregarles posteriormente su testamento en una pasada a la notaría. No es mucho tiempo, a lo mejor a veces se cree que se va a entretener mucho uno en la notaría, pero ahorita con la situación y como nos hemos adaptado a la situación actual, estamos trabajando más en escritorio que en presencial, y nos pueden enviar la información vía correo, vía WhatsApp para los notarios que pues todos estamos manejando el correo o el WhatsApp. Nos pueden enviar la información por esas vías para ir trabajando y ir adelantando para cuando ya también vengan a la cita ya sea más rápida el otorgamiento del testamento. Correcto, licenciado, pues muchas gracias, y les voy a pedir de favor que, terminando la sección de preguntas del público, nos den sus datos del Colegio de Notarios de Nuevo León, así como los datos particulares para que la gente pueda acudir con ustedes. Pues ya ven que en el colegio mismo está haciendo campaña, también con unos videos muy bonitos, muy atractivos, donde están invitando a toda la gente a que elaboren su testamento al notario de más confianza y al que más cerquita esté de su domicilio. Claro que sí. Ok, pues muchísimas gracias. Pasamos a la etapa de preguntas del público, y esta sección corresponde al licenciado Marcelo Estrada. Adelante, licenciado. ¿Qué tal? Muchas gracias, licenciada Silvia. Muchas gracias por la explicación de todo el tema del testamento, muy interesante. Muy claro, licenciado Paco, también muchas gracias por la participación. Gracias por tomarse el tiempo para compartir todo el conocimiento con nuestro auditorio. Y ahorita pues, nos toca el punto de las preguntas, que si hay un buen de preguntas, siéntase libres de contestarlas el que deseen ustedes, sin ningún problema. Empezamos. Dice Andrés Villavicencio, ¿cuál es el costo por realizar un testamento? Ya lo contestamos, ¿verdad? Dijeron que eran 3,000 pesos aproximadamente, ¿verdad? Así es. ¿Ese es un costo fijo o depende de la cantidad de bienes o siempre será el mismo? Bueno, el costo está dirigido para los testamentos universales y donde no hay legados. Ya cuando requiere el ciudadano, el usuario, el cliente, hacer un testamento más específico, pues ya habría que, cada notaría tendrá ahí su tabulador para determinar el costo. Pero lo que estamos hablando en el programa del testamento son los universales, donde se le deja todo a cierta persona o a ciertas personas, y a falta de ellos a los herederos sustitutos. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, preguntan Andrés Villavicencio, dice, cuando no hay testamento, ¿cuáles serían los pasos a seguir para designar las propiedades a los posibles herederos? Se comentó también en el curso de la entrevista que nos hicieron el favor de hacer. Inclusive por ahí Edgar también mencionó un ejemplo en específico. Definitivamente se tiene que seguir la sucesión legítima en el orden en el que los parientes más próximos excluyen a los más remotos, entonces se tendría que seguir en
esa sucesión. Ok, muy bien. La siguiente pregunta de Ludivina. Dice, una vez hecho el testamento, ¿se pueden cambiar nombres de herederos? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué documentos se requieren? Bueno, una vez elaborado el testamento, puedes tú cambiarlo las veces que tú quieras, revocando el anterior. Puedes hacer sustitución de herederos en el siguiente testamento y así sucesivamente, las veces que tú consideres necesario. No hay ningún problema por estar cambiando en el momento que tú quieras. No hay un límite, no hay límite de testamentos, no hay límite de tiempo. Y en los requisitos, básicamente lo que estamos pidiendo es que traigan su identificación oficial, una INE, pasaporte. En el caso de que no tengan identificaciones, trae su acta de nacimiento, 2 testigos para que sean de identificación. Y básicamente son los generales del testador, que son pues, todos su domicilio, estado civil, ocupación, el CURP, que es muy importante el CURP, el nombre de los padres, y básicamente son los requisitos, los principales requisitos y el nombre de los herederos y albaceas que van a dejar en primer término y como sustitutos. Ok, excelente, muy bien. Entonces, la persona que va a heredar no tiene que llevar escrituras, ni facturas, ni nada por el estilo. Solamente se menciona, por lo que veo. En el caso, bueno, de los legados, si van a dejar legados en particular, esta casa, la casa ubicada en la calle tal, en la colonia tal, bueno, se la voy a dejar ya en ese caso sí habría que llevar las escrituras de los inmuebles para poder identificar y a quién va a ser cada uno de los inmuebles. Perfecto, entonces estamos viendo que hay 2 formas de heredar, en forma, por decir de alguna forma, general y otra específica. Y la específica es el legado. Es correcto. Yes. Sí. Ok, muy bien. Pregunta Armando Estrada. Dice, si tengo firma mancomunada y soy beneficiario según el contrato de banco de una cuenta bancaria de una persona que fallece y en el testamento indica que las cuentas bancarias serán heredadas a otras personas, ¿quién realmente es quien tendrá derecho sobre el saldo de esa cuenta? ¿El beneficiario según el contrato bancario o el heredero según el testamento? Oye, buena pregunta, buena pregunta. ¿Quién? Sí, definitivamente los beneficiarios. Recordemos que los bancos siempre contemplan el que se designe uno o varios beneficiarios de la cuenta en caso de que faltara el titular. El hecho de que haya firmas autorizadas no quiere decir que arbitrariamente se puedan obtener esos recursos, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer es tan pronto pues sucede el fallecimiento, dar aviso al banco y cuanto antes tramitar el procedimiento sucesorio para que se puedan acreditar como únicos y universales herederos y albacea reconocidos y llevar a cabo el proceso. Bueno, en principio hay algunos bancos que se van sobre la hojita de beneficiarios, ¿verdad? A lo mejor dicen, no, bueno, aquí estás, no hay problema. Pero como han ocurrido algunas discrepancias y problemas, en esos casos es cuando hay que llevar la declaratoria, ¿verdad? Para que no haya dudas quiénes son. Ok, perfecto, muy bien. Otra pregunta. Si yo no puedo, digo, hay alguna persona que tiene problemas de salud por el COVID, está aislada, ¿alguien más puede heredar por esa persona con un poder? ¿Se puede hacer a través de un poder? A ver, ahí no entendí O sea, heredar, o sea, yo le doy un poder a alguien y esa persona puede firmar un testamento en mi nombre. No, los testamentos son personalísimos, no pueden otorgarse por un apoderado. Esa es una regla muy solemne para el otorgamiento de testamentos, ¿no? Tiene que ser personal, por eso la ley dice que es personalísimo. No puede ser a través de un apoderado, un representante. Ok, perfecto, muy bien. ¿Dónde se registran los testamentos? Bueno,
precisamente se envía el aviso al Archivo General de Notarías. El Archivo General la Dirección General de Archivo de Notarías es quien conserva nuestro acervo, nuestros libros. Vamos a suponer que se otorgan testamentos en mi notaría, pero a la vuelta del tiempo yo ya no estoy como titular, ya no existe en la notaría bajo mi nombre, entonces mis libros siempre van a estar en custodia del Archivo General. Entonces, si por el transcurso del tiempo o porque no exista ya el titular, no se puede conseguir una copia del documento con el notario, entonces siempre va a existir ese recurso, ¿verdad? De ir a donde se mandaron los avisos. Por eso es muy importante, ahorita mencionaba el licenciado, que parte del costo que estamos ofreciendo incluye el pago que tenemos que hacer nosotros al Archivo General y al registro para que ellos anoten como corresponde la existencia de este testamento y en el momento que se requiera, que se abre el testamento, pues sepan de esa información. Perfecto, muy bien. En el caso de los divorcios, ¿tiene derechos la exesposa o el exesposo sobre la herencia o no? ¿Se le puede dejar fuera? En el caso de esposos, bueno, ahí hay muchos casos, muchas situaciones que se pueden presentar cuando hay divorcios, cuando ya hay un divorcio entre la pareja, pero y si no se ha liquidado la sociedad conyugal, pues bueno, ahí cada quien tendrá su parte, si es bajo la sociedad conyugal, cada uno de los cónyuges tiene su parte de esa propiedad, su 50%, pero ya cuando una, por decir, la cónyuge no tenía bienes y se divorció, fallece el que era la expareja, el excónyuge, al fallecer, ella ya no tendrá derecho, de acuerdo a la ley, no tiene derecho a la herencia. Ok, perfecto, queda muy claro. Yo puedo poner en un testamento, una persona puede poner un testamento que en caso que se inconformen con el mismo, perderán su derecho que se le está dando en el testamento. ¿Se puede poner cláusulas de ese tipo? No se puede condicionar a acciones de hacer o no hacer, como habíamos mencionado dentro de la plática. ¿Me puedes repetir? Es que escuché cortado. Sí, o sea, que se puede poner una cláusula en un testamento donde diga que yo le heredo a X persona, X cosa, pero si se conforma con las condiciones que puse yo en mi testamento, que va a perder su derecho al mismo, a lo que se le heredó. ¿Se puede? No, definitivamente no se puede condicionar. O sea, se le deja. Puede haber disposiciones donde, por ejemplo, se diga, es mi deseo que cuando se adjudiquen esta propiedad, por ejemplo, si son varios herederos, que lo vendan y se distribuyan el producto de la venta, pero es como una manifestación que hace el testador, más no se puede hacer exigible, ¿verdad? O sea, ellos van a adquirir o se les deja o no, según esté la disposición. Claro, muy bien. Y otra pregunta. En el caso de que sea una pareja y que haya conflicto y pues la persona diga, no, pues ya no quiero nada con nadie, estoy enojado, le voy a heredar todo al vecino. Y estaba casado y tenía menores de edad. ¿Puede dejarle todo a alguien y dejar en el desamparo a una familia? ¿Se puede? Bueno, ya como lo comenté también anteriormente, hay un derecho, la ley da derecho, tienen derecho a heredar ciertas personas con ciertas situaciones, tienen que primero privilegiarse y primero velar por los intereses de ciertas personas, como son los menores de edad, son los discapacitados, son incluso personas ya adultas que no tienen manera de solventar sus gastos. La persona que fallece y que deja bienes, primero tiene que cubrir esas obligaciones que marca la ley.
Antes, y después de eso ya puede disponer como quiera de sus bienes. Se los puede dejar a la beneficencia, a la iglesia, a la iglesia, etcétera, a la asociación de beneficencia privada fulana de tal, etcétera. O sea, tú puedes dejar tus bienes a quien quieras, pero siempre y cuando cumplas primero con las obligaciones que marca la ley de dejar solventadas ciertas obligaciones alimenticias y ciertas obligaciones sobre la educación y el mantenimiento de ciertas personas, como ya lo hemos comentado. Perfecto, muy bien. Yo creo que pues, eso viene siendo parte de la asesoría del notario, ¿no? Para que se haga de forma correcta y no vaya después a haber conflicto ahí legal con los herederos, ¿no? Me imagino que eso sería uno de los puntos principales en los que ustedes se deben acercar con el notario para que les dé asesoría, porque él es el especialista en el tema de testamento, ¿no? Y ya una última pregunta. ¿Se puede reconocer a hijos en un testamento de cierta forma y dejarles alguna herencia? Claro que sí. Es una de las virtudes también de este instrumento. Se puede hacer el reconocimiento dentro del testamento y desde luego, pues, heredarle lo que se desee. Perfecto, muy bien. Bueno, pues por mi parte sería todo en cuanto a las preguntas del Facebook Live. Muchísimas gracias, licenciada Silvia. Muchas gracias, licenciado Francisco. Todo ha sido muy claro. Si nos pueden dar, por favor, sus datos de contacto. Empezamos con la licenciada Silvia y aparte los del colegio de notarios de aquí de Nuevo León. Por favor. Claro que sí. Gracias. Bueno, mi nombre es Silvia Saldaña Díaz. Soy la titular de la Notaría 41. Estoy a sus órdenes en San Nicolás de los Garza, la colonia Anáhuac, y nuestros teléfonos 83765925. Mi correo personal ssaldana@notaria41.com. Para cualquier duda, orientación que les podamos dar, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Francisco. Sí, gracias, Marcelo. Mi nombre completo, Francisco González Treviño, notario titular de la notaría número 68, que estamos aquí en Montemorelos, Nuevo León. Y mi correo es el fgonzalez@notaria68.com y el teléfono es 826-26-340-30. Excelente, muchas gracias. ¿Y del colegio? Por si se quieren comunicar. ¿La página de internet? Claro que sí, la página de internet es cnpnl.org.mx. El teléfono, sí. Paco, qué vergüenza, no lo tengo a la mano, 8346. ¿El del colegio? A ver, permítame un momentito. Aquí Claro. lo... 8344-0038 y 8344-6666. Excelente, muchas gracias. Yo me despido y le cedo la palabra a mi hermano Edgar Estrada para que despida el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por esta sección de preguntas y pues aquí tomando preguntas también del público. Fíjense que primeramente agradecerles, licenciada Silvia Saldaña y Francisco González, su amable intervención y créanme que son amigos, son bienvenidos aquí a este programa Acción México y saben que siguen fluyendo preguntas y quiero hacerles una propuesta. ¿Cómo ven si nos acompañan para el siguiente jueves en la misma hora, mismo canal? Porque hemos tenido muchas preguntas. Ay, qué maravilla, pues claro que sí, con todo gusto. Paco. Sí, con todo gusto, estamos a la orden. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues aprovechando que es el mes del testamento, yo creo que por eso surge un interés a nivel nacional, además de que pues la promoción no es nada, digamos, no es nada común. Una asesoría siempre, un fedatarios público es importante, pero sobre todo, qué padre que nos puedan asesorar para poder nosotros disponer de nuestros bienes para después de que ya no estemos en esta tierra.
Muchísimas gracias a nombre de la producción de Acción México, Estrada Navarro y Asociados, SASB, Correduría Pública número 31. Les damos las gracias de manera infinita y les repito, son ustedes unas personas muy gratas, muy bienvenidas y esperemos tenerlos en nuestro próximo programa. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Edgar. Un placer haber estado aquí con el auditorio del canal de ustedes. Encantados aquí para servirles. Pues quiero decirles ya para finalizar, muchas gracias. Quiero decirles para finalizar que este ha sido el programa más largo que hemos tenido. Nos desfasamos más de la hora, pero es por el tipo de tema que estamos tocando, que sin los notarios realmente no hubiera estas facilidades para poder tener un testamento que sea válido ante un fedatario público. Muchísimas gracias y yo me despido a nombre de Estrada Navarro y Asociados y Correduría Pública número 31. Despedimos Acción México por el día de hoy y nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.